Es cierto, lo que ocurrió fue que al producirse el accidente de Chernóbil, una nube radiactiva recorrió el norte de Europa. Parte de esa nube radiactiva afectó a Irlanda y a las vacas irlandesas, que durante varios meses vieron leche con altos niveles de radiactividad. Leche que no era comercializable, pero que de alguna manera se comercializó, se convirtió en leche en polvo y la compró el hermano del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, quien por entonces encabezaba la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. El señor luego estuvo en la cárcel también, implicado en el asesinato del secretario general del PRI y cosas por el estilo. Pero no, ya luego lo liberaron, lo perdonaron de todo, dijeron que era un ciudadano absolutamente ejemplar, le devolvieron su dinero y ahí anda, disfrutando. Pero Raúl Salinas de Gortari compró esa leche y se la vendió a los mexicanos, a los más pobres, porque la CONASUPO, la leche de la CONASUPO es para los que tienen a los más necesitados en México, por supuesto, o era para los más necesitados en México. Ahora creo que es la leche del bienestar, pues la misma historia. Tratar de darle eh, los fundamentos de la canasta básica de alimentación a las familias más desprotegidas, pero que de alguna forma eso siempre acaba convirtiéndose en un negociazo para los políticos de turno, diferentes de un político del que vamos a hablar. Eso sí ocurrió. Y lo que ocurrió también, que lo comentaba yo con la doctora Duro, era el tema del yonque Fénix en Ciudad Juárez, cuando una bomba de cobalto que había sido adquirida ilegalmente por una empresa médica privada y que se deshizo de ella cuando no tenía quien la operara. La echó a un depósito de chatarra, el depósito de chatarra que se llamaba el Yonque Fénix. Fue deshecha, como se hace con la chatarra, la desmontas, la fundes y con el acero con el que estaba ese cobalto radiactivo que se usa en la radioterapia, que es muy, muy útil en casos de cáncer. Ese cobalto radiactivo acabó en varias toneladas de varilla que se usaron para construir casas en México y Estados Unidos. Y luego la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas, en la que estaba un amigo mío, no sé si todavía creo que no, ya estará jubilado. Que el único que no se jubila soy yo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas tuvo que lanzarse a encontrar la varilla que no se había usado para destruirla, para controlarla como residuo radioactivo, no destruirla. Y luego encontrar las casas que ya se habían fabricado con esa varilla. Fueron varios cientos de personas que estuvieron expuestas a altos niveles de radioactividad, tirar las casas, recuperar la varilla y tratarla como residuos radiactivos. Es probablemente uno de los accidentes radiactivos más terribles del mundo. Nunca se habla de él. Así que México tiene 2 desastres radiactivos, mientras que su planta nuclear, la de Laguna Verde, que mi amigo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas también tenía que ver en ello, tenía la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de Laguna Verde. Laguna Verde sigue funcionando sin ningún problema y generando electricidad, ¿no? Cosas raras.